Estaba escondido detrás de una pared de barro, en el subsuelo de una iglesia abandonada en Etiopía. Un manuscrito escrito con símbolos que nadie lograba identificar, pero que parecían vivos. La mujer que lo encontró tuvo una pesadilla esa misma noche, y despertó con palabras quemadas en la piel. Lo extraño, nunca llegó a abrir el pergamino. ¿Por qué un texto encerrado durante milenios reaccionaría al simple contacto de una desconocida? Y cómo símbolos sin ninguna traducción pueden provocar heridas físicas en quien ni siquiera los comprende. Porque este no es un texto cualquiera. Fue sellado con rituales ancestrales para evitar que su lenguaje entrara en contacto con la mente humana. Leer esas palabras no es solo descifrar, es invocar. El manuscrito fue llevado al Instituto de Investigaciones Lingüísticas del Cairo bajo medidas extremas de seguridad. La lingüista responsable del análisis era la doctora Elena Nasser, especialista en lenguas protosemíticas y radicada en Egipto desde hacía casi 2 décadas. Escéptica, racional, una mujer que dedicó su vida a códigos y dialectos olvidados. Pero desde que tocó aquel papiro, algo dentro de ella comenzó a fallar. Las noches se convirtieron en trampas. Pesadillas constantes con voces en lenguas que nunca había estudiado, pero que comprendía perfectamente mientras dormía. Figuras con los ojos cubiertos de ceniza aparecían siempre en el mismo escenario. Una escalera en espiral que descendía hacia una oscuridad infinita. Una de ellas siempre extendía la mano hacia ella. Y cada vez que despertaba, sentía que había bajado un peldaño más. Al tercer día, Elena comenzó a traducir los primeros fragmentos. Los símbolos no coincidían con ningún alfabeto conocido, pero al mismo tiempo parecían familiares. Como si una parte de ellos hubiera estado grabada en ella desde hacía siglos. Ella no lo sabía, pero ya había cruzado la primera capa. La traducción activó la segunda. El manuscrito no contenía profecías ni mitos. Eran instrucciones, órdenes claras, diagramas rituales, mapas astrales. En uno de los fragmentos, una referencia específica: cuando se toque el segundo velo, los que cayeron antes del tiempo volverán a ver. Elena lo tradujo casi en trance, escribiendo con tanta presión que el bolígrafo se rompió sobre el papel. Su mano no dejaba de temblar. Mientras tanto, su asistente, Leila, notó algo extraño en los archivos digitales. Cada intento de escanear los símbolos resultaba en imágenes distorsionadas. Líneas que parecían moverse solas. Códigos corruptos. Y cuando Leila imprimió una de las hojas para revisarla manualmente, notó que las letras cambiaban sutilmente en cada lectura. No eran solo símbolos. Eran instrucciones que se adaptaban a la mente que intentaba comprenderlas. Esa misma noche, las alarmas del laboratorio se activaron solas. Las cámaras de seguridad dejaron de grabar exactamente a las 3:33. Cuando el sistema fue reiniciado, todo parecía normal. Pero al revisar el registro de los sensores de movimiento, había una lectura clara. Algo se había movido dentro de la sala donde estaba guardado el manuscrito, a pesar de que la puerta seguía sellada y cerrada desde fuera. Elena no se lo contó a nadie, pero esa madrugada también despertó a las 3:33, con sangre escurriendo por la nariz, y la palabra Dagariel grabada en la parte interna de su brazo, como si hubiera sido escrita con hierro al rojo vivo. Buscó en todos los registros. Dagariel, según algunos textos apócrifos del siglo III, era uno de los ángeles caídos mencionados en el libro de Enoc. Uno de los guardianes del conocimiento celestial. Uno de los primeros en corromper a la humanidad con saber prohibido. En los días siguientes, el equipo fue aislado. El gobierno egipcio, junto con una organización extranjera que se hacía llamar únicamente Círculo del Ojo Velado, decretó secreto absoluto. Ninguna información debía salir del laboratorio. Leila pensaba que era una exageración. Elena sabía que no lo era. Las visitas en los sueños se volvieron más vívidas y dejaron de ser simples visiones. Ahora, Elena despertaba con las rodillas heridas, los pies cubiertos de barro. La escalera de los sueños ya no era un sueño. Era un camino que ella recorría cada noche, sin querer. Y en cada descenso, no solo encontraba entidades, sino recuerdos. Recuerdos que no eran suyos, pero que sentía como si los hubiera vivido. En una de esas bajadas, presenció una ceremonia. Un círculo de hombres con túnicas cubiertas por los mismos símbolos del manuscrito. En el centro, un niño con ojos completamente negros. El ritual fue interrumpido por una criatura alada de forma indescifrable, ni humana, ni bestia. Algo colosal que hablaba con todos al mismo tiempo, en todos los idiomas. Despertó gritando. Leila corrió a su habitación y la encontró en el suelo,
con un símbolo dibujado en sangre sobre el espejo, la misma espiral de la escalera. Desde ese momento, Leila empezó a creer que el manuscrito no era una reliquia cualquiera. Era un sello espiritual. Y alguien, o algo, estaba intentando romperlo. Elena ya sabía que no era la primera en intentar traducir ese texto, y que todos los intentos anteriores terminaron en tragedia. Descubrió los nombres de investigadores desaparecidos en circunstancias similares desde los años 60. Todos trabajaban con manuscritos antiguos ligados al mismo patrón simbólico. Ninguno fue encontrado, pero todos dejaron marcas, señales, las mismas que ahora aparecían en su cuerpo. Y así, con cada símbolo descifrado, una parte de la prisión espiritual de aquellos antiguos guardianes se deshacía. Se estaban acercando, y Elena, aunque no lo quisiera, estaba abriendo el camino para que regresaran. La ubicación exacta no se reveló de forma directa. Estaba oculta entre líneas del manuscrito, como una coordenada disimulada entre símbolos que, al ser convertidos a una base astronómica sumeria, apuntaban hacia una zona remota del desierto sudanés conocida como el Desierto Negro. Un lugar olvidado incluso por los satélites, marcado por formaciones rocosas que parecían ceniza petrificada, donde, según las leyendas locales, ni los muertos encuentran descanso. Elena sabía que al seguir esas coordenadas estaría cruzando un umbral sin retorno. Pero ya no se trataba de una decisión. El manuscrito parecía tener voluntad propia, revelando fragmentos como si guiara cada paso con intención. Junto a Leila y dos expertos en arqueología simbólica, fue trasladada en un jet privado por el Círculo del Ojo Velado, una orden secreta de alcance global dedicada a contener saberes prohibidos. La expedición llegó al anochecer. La arena oscura absorbía el calor de un modo anómalo. No había viento, ni un solo sonido, solo el cielo teñido de rojo y un silencio pesado, como si el tiempo allí fluyera de manera distinta. Siguiendo el mapa simbólico contenido en el manuscrito, hallaron una piedra angular cubierta de inscripciones antiguas. Al tocarla, el suelo vibró suavemente y reveló una escalera en espiral, idéntica a la que Elena veía en sus sueños. Comenzaron el descenso. Cada peldaño desafiaba la lógica. Mientras más bajaban, más profundo se volvía el frío, pero no un frío físico, sino uno que parecía calar en el alma. Al final, los esperaba una puerta circular hecha de un material oscuro y brillante, parecido a obsidiana líquida. Leila intentó grabar con su cámara, pero el dispositivo se apagó sin razón. Elena extendió la mano, y al tocar el centro de la puerta, ésta se desintegró como humo. Lo que vieron fue imposible, una biblioteca sin fin. Estanterías que ascendían más allá de la vista, hechas de una piedra viva que latía. Los libros, si podían llamarse así, no tenían páginas. Reaccionaban al tacto mostrando visiones en lugar de palabras. Todo el lugar parecía un órgano consciente, conservando no solo conocimiento, sino presencia. El primer tomo que Elena tocó le mostró cómo se había creado el manuscrito, no por manos humanas, sino por entidades conocidas como vigilantes. Seres caídos que, en tiempos antiguos, traducían la lengua original, el lenguaje de Dios. Al ser desterrados, sellaron parte de ese saber dentro de estos textos, esperando que un recipiente puro pudiera un día completarlos y romper el velo entre los mundos. Lo que Elena no esperaba era lo que vino después. La biblioteca la reconoció. Le mostró recuerdos de su infancia, pero con ojos ajenos, hablando idiomas que nunca había aprendido, vistiendo ropas de otra era. Una frase se repetía en todas las visiones: no eres la primera, eres el eco de la primera. Mientras Elena caía en trance, Leila y los arqueólogos exploraban otras áreas. Uno de ellos tocó un libro hecho de cristal líquido y comenzó a gritar. De sus ojos brotaba sangre, pero sonreía, murmurando como si rezara. Cuando cayó al suelo, ya no respiraba. La piedra sobre la que cayó lo absorbió lentamente, como si nunca hubiera estado allí. Cuando Elena volvió en sí, comprendió lo que realmente era esa biblioteca, no un archivo de conocimiento, sino una prisión. Un sello vivo que se alimentaba de lectores no aptos. Cada alma no preparada que intentaba comprender el contenido se convertía en parte de la estructura. Pero Elena resistía. Algo en ella no era completamente humano. Era memoria encarnada de una línea ancestral, la herencia espiritual de los vigilantes. Entonces comprendió la verdad. La biblioteca era un candado. Y el manuscrito, la llave final. No protegía el conocimiento. Protegía al mundo de lo que contenía. Su lectura completa desataría los últimos 7 sellos. En la última estantería,
Elena vio grabados los nombres de 7 traductores elegidos a lo largo de los siglos. 6 ya estaban borrados. El 7º acababa de ser inscrito, Elena Nasser. Cayó de rodillas. Leila corrió hacia ella, aterrada. Pero antes de que pudiera hablar, una luz dorada atravesó el techo de la caverna. Una figura descendió. Múltiples alas, ojos encendidos, una voz que resonaba como un trueno. No era un ángel, tampoco un demonio. Era algo anterior a la creación. «Has terminado la lectura», dijo la voz. «Nos has liberado». El nombre Elena Nasser se había inscrito en la pared como fuego helado, pulsando con una luz ámbar que respondía al ritmo de su corazón. No era simbólico. La biblioteca la reconocía, como si algo programado desde hace milenios no esperara la llegada de alguien, sino el regreso de alguien. Elena no era simplemente una traductora. Era parte del propio código. Leila logró sacarla del trance con dificultad. Los 2 arqueólogos que quedaban no podían ocultar el terror. El cuerpo del colega absorbido por la biblioteca había dejado marcas visibles en el suelo, como raíces negras que crecían desde donde él cayó. Pero el verdadero horror aún estaba por revelarse. El aire comenzó a vibrar, no con sonido, sino con intención. Como si el espacio mismo se preparara para abrir algo que jamás debió ser tocado. Al intentar salir, notaron que la escalera había desaparecido. En su lugar, una espiral de símbolos flotantes giraba lentamente, como planetas orbitando una estrella invisible. Elena lo entendió, la biblioteca los había devorado. Y el último sello estaba a punto de ser leído. En las horas siguientes, o lo que parecían ser horas, Elena se aisló con el manuscrito. Algo dentro de ella ya no necesitaba traducciones. Las palabras hablaban directamente a su carne, a su alma. Cada frase despertaba recuerdos enterrados, escenas de vidas que nunca vivió, pero que sentía como propias. Era como estar atrapada en cientos de cuerpos al mismo tiempo, todos empujándola hacia una única meta: descifrar y completar. Entonces llegó a la última página. A diferencia de las otras, esta no contenía símbolos, solo una gota seca de color ámbar, cristalizada en el centro del papiro. Acercó el dedo y, sin saber por qué, lo tocó. En ese instante, se abrió un pequeño corte, y su sangre se deslizó hasta alcanzar la gota. El pergamino brilló. Un dolor agudo le atravesó el pecho. Cayó al suelo. Leila corrió hacia ella, pero no pudo acercarse. El cuerpo de Elena flotaba ligeramente, sostenido por hilos invisibles. Mientras su sangre se mezclaba con la página, una voz resonó en la biblioteca, no con palabras, sino con recuerdos. La sangre era el código final. Elena era descendiente directa de los primeros selladores. Una línea humana creada en secreto por los propios vigilantes, para preservar viva la llave orgánica necesaria para romper el último sello. Su sangre contenía vestigios del lenguaje primordial, una lengua que no se habla, se siente. Cuando la gota fue absorbida, la biblioteca cambió. Las estanterías comenzaron a moverse por sí solas, formando un corredor central. Al final, apareció una puerta de piedra con 7 ranuras, todas ahora completas. La última era el símbolo de la espiral, el mismo que Elena soñaba desde su infancia. Leila lloraba. Sabía que Elena había cruzado un punto sin retorno. Pero antes de que pudiera acercarse, Elena abrió los ojos. Ya no había blanco ni iris. Solo un dorado líquido. «Lo recuerdo todo», susurró. La voz ya no era suya. Caminó hacia la puerta. Leila intentó detenerla. Le suplicó. Gritó. Pero Elena ya no estaba allí. El cuerpo seguía presente, pero el ser dentro de él llevaba siglos de recuerdos, y un propósito más allá de la comprensión humana. La puerta se abrió sola. Al otro lado, una sala vacía. Sin libros. Sin artefactos. Solo una esfera de luz suspendida en el aire. Dentro de ella, 7 figuras de forma humana pero con rasgos irreales, rostros cubiertos, cuerpos que parecían de piedra y carne a la vez. Estaban arrodillados, encerrados, dormidos. La esfera latía, como un corazón vivo. Elena se acercó y extendió la mano. El código estaba completo. Pero antes de tocarla, miró a Leila. Por un breve instante, un destello de humanidad regresó. Lágrimas corrieron por sus ojos dorados. Si lo hago, no hay vuelta atrás. Leila dio un paso al frente. Entonces, no lo hagas. Elena sonrió. Pero había tristeza en esa sonrisa. Y antes de que pudiera ser detenida, sus dedos tocaron la luz. Un estruendo sacudió la estructura. La biblioteca tembló como un organismo vivo desgarrándose por dentro. Las figuras en la esfera abrieron los ojos,
ojos infinitos, que veían más allá del tiempo. El sello había sido roto. Elena cayó de rodillas. Y en el instante en que tocó el suelo, las palabras del manuscrito ardieron por completo. No quedó nada, pero Elena seguía allí. Y ahora, ya no estaba sola. La luz de la esfera explotó en silencio. No hubo sonido, no hubo fuego, solo un instante de ausencia, como si el universo hubiera olvidado existir por un segundo entero. Cuando la realidad regresó, la biblioteca ya no estaba. Ni Leila, ni Elena. En el desierto, exactamente en el punto donde la expedición había desaparecido, apareció un cráter perfecto de 20 metros de profundidad. No había señales de explosión. Ningún rastro. Solo la arena derretida en forma de espiral, como si algo hubiera emergido del suelo, en lugar de haber caído del cielo. En las imágenes satelitales, captadas por casualidad, se podía ver algo en el centro. Una figura de pie, solitaria. Elena, pero ya no como antes. Sus ojos seguían siendo dorados, pero ahora latían con la luz de constelaciones que ya no existían. Su piel irradiaba calor, incluso a través de lentes térmicas. Y a su alrededor, las sombras temblaban como si respiraran. Elena caminaba sin rumbo, pero todo a su alrededor se curvaba. Plantas, animales, incluso la luz del sol parecía torcerse al pasar por ella. En los días siguientes, comenzaron a surgir reportes. Personas soñando con lenguas que nunca habían escuchado. Niños dibujando símbolos idénticos a los del manuscrito. Campanarios colapsando sin actividad sísmica. En Japón, una mujer ciega comenzó a escribir, en trance, una secuencia idéntica al texto que Elena había traducido. En Roma, un sacerdote colapsó al confesar que había escuchado el nombre de Agariel durante la misa, proveniente del interior de la propia hostia. El mundo comenzaba a sentir los ecos. Mientras tanto, Elena cruzaba el Sáhara. A cada paso, la arena se convertía en piedra antigua, grabada con inscripciones imposibles de borrar. Detrás de ella, empezaron a surgir criaturas. Altas, cubiertas, con extremidades imposibles y ojos donde no deberían estar. Las seguían en silencio. Los vigilantes habían regresado. En Ginebra, el Círculo del Ojo Velado convocó una reunión de emergencia con autoridades de 15 países. Pero ningún plan parecía suficiente. ¿Cómo contener entidades que existían fuera del tiempo y la materia? ¿Cómo detener un código que ya se replicaba en cada mente humana? Elena llegó al mar Mediterráneo en menos de una semana, sin transporte. Su cuerpo ya no obedecía leyes físicas. No dormía, no comía, no parpadeaba. Al llegar a la costa, el mar se retiró decenas de metros, como si la tierra, consciente de su presencia, retrocediera. En la ciudad costera de Tiro, una multitud la esperaba, guiada por sueños que los habían llevado hasta allí. Eran cientos de personas, adultos, niños, ancianos, todos con los mismos ojos dorados, todos hablando lenguas perdidas. No sabían por qué estaban allí. Solo lo sentían, como si algo los estuviera llamando de regreso a casa. Y allí sucedió. En el centro del antiguo puerto fenicio, donde aún quedaban ruinas de un templo dedicado a dioses olvidados, Elena se detuvo. Miró al cielo, y entonces levantó la mano. El aire vibró. El espacio se rasgó. Una línea vertical de luz cortó el cielo como una grieta en el tejido del mundo. La puerta fue abierta. No era una puerta literal. Era una ruptura en la realidad. A través de ella se veían imágenes imposibles, ciudades flotando en océanos de fuego, criaturas con rostros humanos y cuerpos de estrellas, un árbol que crecía sobre una espiral de galaxias. No era otro planeta, era el mundo antes del mundo. Los vigilantes fueron los primeros en entrar. Sin prisa, sin gloria, como hijos que regresan al hogar. Y con ellos, partieron aquellos que habían sido llamados, los que habían sido tocados por el código. Elena fue la última. Antes de cruzar, miró hacia atrás. Y entonces, sonrió. En el momento en que cruzó, la puerta se cerró. El cielo volvió a la normalidad. El mar regresó a su lecho. La ciudad quedó vacía. Pero no terminó allí. En todo el planeta, las personas comenzaron a sentir una presencia. Como si alguien nos estuviera observando. Como si el aire se hubiera vuelto más denso. Algunas culturas lo llamaron renacimiento. Otras, apocalipsis. Pero la verdad era solo una. La realidad había sido reescrita. Los manuscritos desaparecieron de todos los archivos. Nadie recordaba los nombres. Excepto Leila, que despertó semanas después en una ala psiquiátrica del Cairo, con los símbolos tatuados en los brazos,
y un nuevo manuscrito bajo la almohada. No sabía qué significaba, pero lo sentía. La historia aún no había terminado.